Mi meditación sobre María, mi contemplación de María, tiene como objetivo fundamental dirigir nuestro corazón hacia Dios para darle gracias por el enorme regalo que representa que nos haya dejado a su madre como madre nuestra. Este es el objetivo de todo el curso. Les dije en un principio, se lo vuelvo a recordar ahora, que este curso, estas meditaciones mensuales, las iba a dividir en 3 grandes bloques. El primer bloque, que es lo que la jerarquía de la Iglesia enseña sobre la Virgen. Y hemos meditado en ese bloque en los dogmas marianos, los 4 dogmas marianos ya aprobados, y también el 5º dogma que está en elaboración, estamos pidiendo para que se apruebe. Bien. Después, en un segundo bloque, lo que el pueblo de Dios ha dicho sobre María. Primero, qué enseña la jerarquía. Segundo, qué ha dicho el pueblo. Y ahí me he fijado, ha sido todos estos meses, me he fijado sobre todo en las letanías. Las letanías como esa colecta de piropos, de frases que expresan cada una de ellas el convencimiento que tiene el pueblo del cuidado maternal de la Virgen, ¿no? Cuando la llamamos al rezar consuelo de afligidos, cuando la llamamos auxilio de cristianos, refugio de pecadores, son letanías que se han ido añadiendo durante el paso de los siglos y que, repito, representan el sentir del pueblo de Dios al contemplar, al dirigirse a la Virgen. En este tercer bloque me quiero fijar en lo que ha dicho la Virgen de sí misma, lo esencial de las apariciones marianas. Lo primero es dejar constancia de la existencia de las apariciones. Esa existencia viene certificada, garantizada por la jerarquía de la Iglesia, en primer lugar, y por la veracidad, honestidad de aquellos que han sido los receptores de esas apariciones y que en no pocos casos, lo mismo que les pasó a los apóstoles cuando son testigos de la resurrección, en no pocos casos decir que la Virgen se les había aparecido les supuso, al menos en los primeros momentos, les supuso incomprensión, burla, persecución. No les supuso negocio, no les supuso progreso, sino que les supuso ridiculización, incluso en algún caso hasta la propia cárcel. Bueno, por lo tanto, primera cosa, la Virgen se ha aparecido reiteradamente desde los inicios hasta nuestros días. Estas apariciones de María tienen 3 objetivos. Estoy haciendo un resumen que yo mismo me he inventado y que por lo tanto alguno puede decir, quizá haya un 4, perfectamente, pero creo que al menos hay que buscar 3 objetivos, 3 motivos por los cuales la Santísima Virgen se ha aparecido a lo largo de los siglos. Primero, la Virgen se aparece para consolar a su pueblo. Segundo motivo por el cual la Virgen se aparece. La Virgen dice cosas que tienen un sentido dogmático de ella misma, por ejemplo, cuando en Lourdes dice que ella es la Inmaculada Concepción. Tercer motivo por el cual la Virgen se aparece, con una misión profética, equivalente, salvando todas las distancias, por supuesto, a la misión profética de aquellos que conocemos como profetas en el Antiguo Testamento. La Virgen se aparece para dar un mensaje al pueblo. Este mensaje es también un mensaje de esperanza, aunque pueda venir envuelto en tintes apocalípticos. Es un mensaje de advertencia. No es nunca un mensaje sin solución. No es nunca un mensaje fatalista, es decir, hagas lo que hagas, esto va a suceder. Nunca. Esto es probable que suceda si no os convertís, si no cambiáis, si no evitáis, si no hacéis algo para que esto suceda. Por lo tanto, cuando uno ve el conjunto de las apariciones, y me voy a referir solamente a las apariciones aprobadas por la Iglesia, que desde luego no son todas, hay muchísimas más, pero es lógico que la Iglesia mire con precaución el fenómeno de las apariciones, porque puede ocurrir que la persona que dice que ha visto a la Virgen, o las personas, esté mintiendo y quiera hacer negocio, o puede ocurrir que no esté mintiendo, que se lo crea, pero que esté trastornada esa persona, ¿no? Por lo tanto, como eso puede ocurrir, la Iglesia siempre con gran prudencia pues analiza las apariciones y tarda
un tiempo hasta que dices, sí, esto es verdadero. Algo que me resulta enormemente doloroso, y es la constatación de que una parte amplia del clero, una parte amplia, probablemente mayoritaria, aunque sí que es verdad que no en todos los sitios igual, ¿verdad?, ve el fenómeno de las apariciones con desconfianza, incluso con ridiculización. Para una parte amplia del clero, todo esto son supercherías, son cosas absurdas, son cosas que es todo inventos, y en general, para estos mismos, en general, no estoy diciendo en general para el clero, sino para esta parte del clero, que contempla con escepticismo el fenómeno de las apariciones marianas, en general, la propia figura de la Virgen es una figura que no tiene importancia. Yo fui ordenado sacerdote en el año 79, dentro de pocas semanas voy a cumplir 30 años de cura, es decir, me ordenaron sacerdote cuando Juan Pablo II llevaba un año, menos de un año todavía. Bueno, pero hice, por lo tanto, mis estudios, casi todos ellos, en los últimos años de Pablo VI. Recuerden que Juan Pablo I duró un mes. Por lo tanto, yo fui formado en esa época tan durísima, tan dura, que el propio Pablo VI dijo, analizando lo que estaba pasando en la Iglesia, el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. Pertenezco a una generación de sacerdotes marcados por la secularización, y me salvé por pura protección especial de la Virgen María, ¿no? Yo he sido alumno en mi último año de teología de la prestigiosa Universidad de los Jesuitas, de comillas, y he tenido que levantarme en clase para protestar con los pocos argumentos que tiene un alumno, aunque sea de último año de carrera, contra un profesor, para protestar porque el profesor estaba enseñando a los futuros sacerdotes, estábamos terminando nuestros estudios, que no existe nada después de la muerte, que no hay ni cielo ni infierno, que no existe el alma, que solo somos materia, y que por supuesto cuando morimos no hay nada, y que todo es fruto del deseo del hombre de sobrevivirse a sí mismo. Bueno, esto es un ejemplo que no sé si se podrá generalizar, pero no cabe duda de que los sacerdotes de mi generación, más jóvenes y también algo más mayores, hemos estado marcados en nuestra formación, con culpa o sin culpa de los formadores y con culpa o sin culpa de los formandos, eso solo lo sabe Dios, pero hemos estado marcados por un espíritu profundamente secularizado. Este tipo de sacerdote es un tipo de sacerdote que estoy generalizando, y toda generalización pues no siempre es justa, ¿verdad? Pero este tipo de sacerdote es un tipo de sacerdote que no tiene una honda, profunda espiritualidad. Por lo tanto, cuando le hablan del rosario, el rosario, miren, yo entré en el seminario cuando tenía 18 años, iba a misa cada día y rezaba el rosario cada día. Y al entrar, en aquel seminario donde yo entré, al entrar me encuentro con que no se celebraba la misa diaria, y con que, por supuesto, el que rezaba el rosario era masacrado a base de burlas, ¿no? Mi sorpresa es que el nivel que yo llevaba como laico en la universidad era mucho más intenso desde el punto de vista espiritual que el que me encontré cuando llegué al seminario. Esto es un caso que seguramente no se puede generalizar, pero desde luego no creo que sea el único, ¿verdad? Esta generación de sacerdotes profundísimamente secularizada, muchos de los cuales, es verdad, se han salido, porque claro, no se puede aguantar en estas condiciones la vida del sacerdocio. Esta generación es una generación para la cual el rosario es una estupidez, es una tontería, no sirve para nada, y las apariciones marianas son todas ellas inventos tontos que no conducen a nada. Es decir, esto por desgracia es así. No estoy diciendo que sea así en la mayoría del clero. Digo que es así en una parte importante, y que en unos sitios es más y en otros sitios es menos. Pero la realidad es que la gente, el pueblo de Dios, les guste o no a estos sacerdotes, este pueblo de Dios está acudiendo cada año masivamente a Lourdes, a Fátima, y a los santuarios de ustedes, por ejemplo, a Montserrat, más allá incluso de lo que encuentran allí,
más allá incluso de si logran encontrar allí lo que van buscando, siguen yendo. Esta es una realidad. Por lo tanto, me parece que ridiculizar todo el fenómeno de la espiritualidad mariana, incluidas las apariciones, considerarlo como algo que no tiene ningún valor o que pertenece a otra época y que está pasado de moda y que está caducado, es cuando menos muy poco inteligente desde una perspectiva pastoral. En este sentido, creo que en los últimos años hay una vuelta, ¿no? Hablo por parte del clero, ¿no? Los fieles, por supuesto, ¿no? La crisis de fe es mucho más fuerte entre los sacerdotes que entre los propios laicos, ¿no? Yo creo que en los últimos años hay una vuelta en muchos sacerdotes, incluso algunos que procedían de esta secularización y en sus años de formación su alma fue asesinada, o por lo menos mal herida, ¿verdad? Bueno, pues hay una vuelta y hay una valorización de la religiosidad popular. En América esto se nota muchísimo, son muchas las diócesis que están haciendo lo que llaman la pastoral de multitudes para aprovechar esto que todavía queda en el buen pueblo de Dios, aprovecharlo, darle un contenido que no sea solamente procesión o una espiritualidad que tiene también mucho de magia, de superstición, ¿verdad? Sino darle un verdadero contenido para evitar que se desvirtúe. Pero nosotros, con la soberbia propia de nuestra época, consideramos que todo aquello que no se puede cortar, medir o pesar, eso no es verdad. Bueno, y entonces, ¿dónde deja usted el amor? Por ejemplo, ¿verdad? Que al final es lo que decide las cosas más importantes de la vida. ¿Puede usted cortar, medir o pesar lo que siente una mamá por su hijo? Vaya, me parece un poco difícil de que usted corte, mide o pese el amor de una madre por su criatura, ¿no? Hoy nos encontramos afortunadamente en un momento de revisionismo de este desprecio prepotente del hombre del final del siglo XX hacia sus antepasados, y tomamos con más seriedad que han tomado nuestros predecesores inmediatos estas tradiciones que nos han venido desde antiguo.